Saludos, estimados estudiantes. El siguiente tema de educación cultural y artística es la figura humana en el arte en la Edad Antigua. En este caso nos dice que es la representación de la figura humana el elemento central desde la antigüedad. Como les mencioné en la anterior clase, dentro del arte, desde las primeras pinturas rupestres que fueron, en este caso, visualizadas en diferentes civilizaciones en la parte de Grecia, Roma, la parte de los egipcios, fueron vistos en cuevas que fueron realizadas en la parte de la antigüedad, ¿sí? El ser humano en este caso fue la fuente de inspiración para poder realizar este tipo de arte en la parte antigua, en la edad antigua, en lo que es los artistas de aquellos años. La prehistoria en el arte, como les manifesté, son las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad que fueron encontradas lo que es la realización en cuevas y ábricos rocosos, donde los artistas prehistóricos plasmaban escenas de caza, recolección y rituales mediante pinturas rupestres y grabados. Estas obras revelan una conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza de aquel entonces. Dentro de lo que es la arte de la Mesopotamia, podemos tomar características que fueron realizadas mediante el relieve, sea de rocas o lugares grandes para la visualización o mezclas, como pueden aquí ver, de diferentes tipos de animales, y ellos hacían una representación plasmada en lo que son palacios y templos. Estas obras fueron destacadas hacia lo que es la atención, el detalle y la representación de figuras reales, como lo son gobernantes y divinidad en aquellos tiempos, dentro de lo que es la época social de la arte de la Mesopotamia. Dentro también de lo que es el arte griego, o en este caso la arte del Egipto, o en este caso ellos acotaron un estilo rígido y en este caso formalizaron lo que son las figuras humanas, que vinieron a ser representadas de manera bidimensional con una postura estática. Sin embargo, aquellas obras que transmitían en este caso grandes riquezas simbólicas y religiosas reflejaban las creencias y organizaciones sociales de aquellos tiempos en la civilización de Nilo, en lo que es la parte del arte egipcia. El arte de la Medo-Persa tomaron, o en este caso lo vieron de diferentes puntos de vista, de la parte escultura, el relieve y la parte de los textiles. Dentro de lo que es la Medo-Persa y la escultura, tomaron, o en este caso se caracterizó en lo que es la creación de monumentales esculturas, ya sea de gobernantes, divinidades, como ellos en aquellos tiempos veneraban a diferentes, en este caso, dioses. Ellos lo manifestaban realizando sus diferentes esculturas y hacían esto para, en este caso, el arte de la Menopersa. En base a lo que es el relieve, ellos hacían, como les mencioné anteriormente, hacían sus esculturas o sus relieves en paredes gigantes o hacían en piedras gigantes, hacían su escultura o su arte, ¿sí? Ellos hacían escenas, en este caso de la vida cotidiana, ya sea en eventos históricos, en alguna casa, algún evento importante, lo hacían, lo reflejaban por el arte de la escultura. Y en la parte de lo que es textiles, los persas en este caso se destacaron mucho en lo que es la elaboración de los textiles, lo que son los tapices y las alfombras. Tenían su parte característica, que en este caso tenían muchas riquezas en sus diseños y colores. En cambio, el arte de la Grecia tenían como tres características primordiales lo que era
el arcaico, el clásico y el helenístico. Dentro de lo que es el arte de Grecia, en la parte del arcaico, nos dice que su característica principal era la representación rígida y estilizada de lo que es la figura humana, con lo que es o tomó como un énfasis la simetría y la perfección formal. Dentro también de lo que es la parte clásico, se tomó que los griegos en este caso vinieron a evolucionar dentro de una representación más natural, en este caso de una manera más dinámica, lo que es la figura humana. Dentro de esto también se llamó mucho la atención en lo que viene a ser la parte de los movimientos y las expresiones que ellos representaban. En cambio, en lo que es la parte del helenístico, la época helenística, dentro de lo que es el arte griego, tenía su mayor característica, que era la elaboración y la dramatización en la representación de figuras humanas, en este caso que reflejaban más complejidad y tenían más diversidad en la parte cultural. Entonces, esto es lo que se basaba dentro de la parte del arte de Grecia. Después de esto, consecutivamente, viendo lo que es las diferentes artes, pudimos ver o hay la parte de la evolución y la representación de la figura humana que en aquel entonces, en la prehistoria, lo tomaban de esta manera. Le decían que la parte de la evolución de la representación de la figura humana tenemos un enfoque esquemático, lo que es naturalística, que en este caso toma como representaciones la parte dimensional y rígidas hacia una mayor atención de lo que es el realismo y el movimiento de la figura humana. Consecutivamente, se tomó en cuenta lo que es el símbolo al individuo, en este caso, cuando decían que nosotros como seres humanos o la parte humana vino a tener trascendencia de lo que es el mono. Entonces ellos tomaban como referencia eso y tomaron lo que es la parte simbólica dentro del individuo, en este caso dentro de la figura humana, ¿sí? Pasaron viendo, como dice aquí, los símbolos de poder y divinanzas a lo que son los reflejos más individualizados y expresivos que en aquel entonces tenían mucho parecido a lo que es la figura humana con la especie del mono. Dentro también de la evolución que se representa aquí, podemos ver la estadística, en este caso, la estática y la dinámica que en aquel entonces tenía el arte y su representatividad en ella. Como son o como ellos lo plasmaban, eran las esculturas, las pinturas evolucionarias que en aquel entonces hacían de posturas frontales, en este caso tenían una representación de un movimiento o ya sea de una acción, como lo podemos ver aquí en el gráfico. También podemos ver en este caso lo que es la importancia de la figura humana dentro del arte o en este caso en la Edad Antigua. En aquel entonces, en este caso, tenemos tres diferentes, en este caso, importancias, que son que la figura humana fue un elemento central dentro del arte en lo que es en la antigüedad. Ellos buscaban, en este caso, buscaban el reflejo del ser humano en la cultura y en la sociedad en aquella época. ¿De qué manera ellos lo simbolizaban o cómo lo representaban la figura humana? Era en el arte mediante su simbolización, ya sea de su parte realizar diferentes esculturas, ya sean bidimensional o como esculturas como tales, así ellos representaban o veían así lo que es la parte religiosa o la vida cotidiana como tal. El poder y el estatus que en aquel entonces se daba el arte dentro de la Edad Antigua. Nos menciona que la figura humana tenía una especialidad, o en este caso se especializaba básicamente en lo que son la realización para sea gobernantes o divinidades, que se utilizaba para la representación de un poder, de una autoridad o de una manera de su estatus social dentro del arte antiguo. ¿Sí? Entonces, en base a esto, vimos el tema del día de hoy. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias.